introduciendo el concepto de asesoramiento científico en las políticas públicas, hablando de varios conceptos académicos que se trabajan en este sector, para luego enfocarnos en las reformas que se vienen dando tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel del Gobierno de España. Y cerraremos con una única diapositiva para hablar de las dificultades del asesoramiento científico en tiempos de crisis. Y crisis son las que venimos viviendo con problemas complejos de diversa índole, pero esta mañana Raquel empezó precisamente con la pandemia, con COVID-19, que de hecho fue una llamada de atención a todos los países a lo largo y ancho de este planeta. Líderes políticos salían por televisión con líderes científicos que les estaban asesorando. Desde Fauci y Trump a Patrick Vallance asesorando a Boris Johnson, o aquí el presidente Pedro Sánchez y Fernando Simón y todo el aparato también del Instituto de Salud Carlos III, que estuvieron apoyando las decisiones con información científica. Esto puso de manifiesto las numerosas fricciones que existen en la relación entre política y ciencia. Y se sucedieron diversos artículos que analizan la respuesta de esos países ante esta situación de semejante índole. Artículos sobre las respuestas en Grecia, en Suecia, en España incluso. La Comisión Europea realizó un análisis rápido y señaló que es interesante ver cómo en los 27 estados de la Unión Europea el nivel de asesoramiento científico fue muy desigual y cómo los gobiernos se guiaron o no por esa evidencia científica. Y esto fue una llamada de atención también para la Comisión Europea, que desde entonces, desde ese año 2020, ha venido impulsando la institucionalización del asesoramiento científico en los gobiernos. Aquí en España, a lo mejor, no sé si recordáis esta cita de 55 sociedades científicas a la clase política. Y quiero que levantéis la mano aquellos que estéis a favor de esta frase. En salud, ustedes mandan, pero no saben. Eso es lo que les decían los científicos a los dirigentes, al gobierno en aquel entonces. ¿No hay nadie a favor de esta frase? ¿Sí? ¿No hay? Vale. Bueno, pues a lo largo de la charla vamos a ir indagando sobre esto y a ver si al final pues seguís opinando lo mismo o no. Hay numerosos problemas complejos. COVID-19 fue uno de ellos, pero el envejecimiento de la población, el cambio climático, como se ha visto en las dos ponencias anteriores, las grandes migraciones, todos estos son problemas muy complejos que las organizaciones internacionales sugieren dos enfoques para resolverlos. Uno es el enfoque de todo gobierno, porque son problemas de tal magnitud que un único ministerio, con sus políticas solamente desplegadas desde su silo administrativo, no es capaz de resolver ese problema. ¿La pandemia se podía resolver solo con el Ministerio de Sanidad? No. Requeríamos Ministerio de Economía para ayudar a empresas para que no se cerraran, Ministerio de Interior para manejar las fronteras. O sea, se requería un enfoque de todo gobierno, una acción de todo gobierno coordinada desde todos los ministerios. Y otra cosa que también las organizaciones internacionales sugieren es el desarrollo de políticas públicas informadas por la evidencia y por la evidencia científica. La consulta rápida para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas a la comunidad científica. Que los gobiernos se asesoren activamente por parte de la comunidad científica para diseñar y ejecutar sus políticas. Esta es la definición que la Comisión Europea establece de políticas públicas informadas por la evidencia. Y esas políticas se situarían aquí, en el espacio que coincide, por un lado, la evidencia científica disponible, segundo, el criterio o juicio político del líder político y tercero, los valores de la sociedad. Con esto lo que queremos decir es que la ciencia puede informar la decisión política, pero si vivimos en una democracia, la decisión política es de nuestros líderes políticos.
aquellos que son escogidos. Y estos tienen que poner sobre la mesa de decisión distintos tipos de evidencia, la evidencia científica, pero también existen otras fuentes de evidencia, las creencias ideológicas, los valores ideológicos, religiosos, sociales que puedan existir y también poner en la balanza los distintos intereses totalmente legítimos de los grupos de interés que existen para cualquier tipo de política. Con lo que nos referimos a potenciar la política pública informada por la evidencia científica es que al menos lo que se conoce sobre un problema por parte de la comunidad científica esté en la mesa del decisor y lo tenga en consideración. Hay una serie de conceptos que me gustaría dejar bien claro. Aquí a lo mejor en la Academia Joven, que estáis bastante, o sea, por el tono de la jornada que estamos teniendo, estáis bastante concienciados de la utilidad del conocimiento científico en las políticas públicas, quizás la diapositiva no sea tan necesaria. Pero hay que diferenciar entre políticas para la ciencia y ciencia para las políticas. En la primera se trata de todas aquellas políticas que tienen que ver con la financiación de la ciencia, con la carrera investigadora, con cómo ordenamos nuestro sistema científico, las universidades, los centros de investigación, los organismos públicos de investigación y demás. En ese tipo de políticas, los científicos suelen ser muy proactivos, incluso son los gestores, los ministros, los secretarios de Estado, los directores generales, que pueblan los ministerios que tienen estas competencias. ¿Bien? Pero venimos a hablar de ciencia para las políticas, del valor del conocimiento científico para políticas que sean de salud, políticas de cambio climático, políticas de gestión del agua, políticas de inmigración, de exteriores, etc. Y ahí los científicos suelen ser más reactivos y no suelen ser los gestores de la política. ¿Cómo podemos potenciar e institucionalizar que este ejercicio del asesoramiento científico sea más fuerte, más elevado, entendiendo también que el ejercicio de las políticas para la ciencia es totalmente útil, legítimo y necesario? Pero es verdad que ciencia y política son mundos muy diferentes y hay muchos filósofos, pues desde Max Weber o José Ortega y Gasset, a politólogos como Jürgen Habermas, Nathan Kaplan o Sheila Jasanoff, hablan de las distintas dificultades que la ciencia y la política se rigen por normas muy distintas, ritmos diferentes y demás. Aquí hay una serie de características que caracterizan pues, al mundo de la ciencia y al mundo de la política. Pues desde qué es lo que le motiva al científico, es la investigación, es buscar la razón natural por la que funciona algo, mientras que el gestor, el político, bueno, pues puede ser más averso al riesgo, se deja guiar por tiene otros principios, otras indicaciones que le guían en su acción diaria. Entonces, lo importante es tender puentes entre estos mundos. Y esos puentes pueden ser a través de instituciones instituciones que no son ni netamente científicas ni netamente políticas o administrativas. Son organizaciones que produzcan información útil para las políticas públicas y que a la vez tengan una naturaleza científica. Algunos de nuestros organismos públicos de investigación, o todos, cumplen esa función, pero pueden existir otras instituciones. La Academia Joven, por ejemplo, estuvo cumpliendo esas funciones con la publicación de 27 informes durante la pandemia que Raquel ha mencionado esta mañana, ¿no? Y la otra función, otra cuestión para acercar ciencia y política es el papel del científico, el rol del científico. Esto Roger Pilk sugiere que el científico, cuando se acerca a la política, puede cumplir 4 roles diferentes. Uno de ellos es el de ser el científico puro. Este no está muy cómodo cuando es consultado por los gestores y quiere dar su opinión de experto y volverse a la universidad y seguir con sus estudios publicando ciencia y está tan a gusto.
Luego están los árbitros o reguladores científicos. Suelen ser técnicos de la administración, científicos en agencias regulatorias, que lo que se encargan son de medir ciertos estándares, bueno, pues del grado de contaminación de las aguas, por ejemplo, y establecen esos límites sin más. Sin más, bueno, con ejercicios y estudios científicos y analíticos. Pero luego están los que están muy cerca de la política y pueden jugar el papel de defensor de temas, es el que ofrece una opción política, quiere que se establezca una solución concreta, o bien existe lo que es el mediador honrado o el honest broker. Que esto es algo que no es tan intuitivo, y es el asesor científico que no va a dar una recomendación concreta, sino que va a decir los pros y los contras de cada una de las opciones políticas que tiene el decisor sobre la mesa. Y no va a decir cuál tiene que coger. Por supuesto, estos 4 roles son totalmente idealizados y en la práctica uno se puede encontrar jugando el papel de científico puro en ocasiones y en otras el de mediador honrado. Pero es importante para ilustrar cuál es el papel que juega el científico cuando se junta con un político. Y a lo mejor las sociedades científicas que dijeron ustedes saben pero no mandan, ustedes mandan pero no saben, quizás estaban ejerciendo de defensor de temas, defensor de una única política o una opción política concreta. Bueno, seguiremos hablando sobre ello. El caso es que ha habido diversas reformas desde la Unión Europea para potenciar esa institucionalización, desde las directrices y herramientas para legislar mejor a recientemente la publicación del Escudo para la Democracia Europea, en el que pone a la misma altura el uso de la evidencia, que hay que proteger el uso de la evidencia científica en las políticas públicas, del mismo modo que se protege o se ha de proteger la libertad de prensa o la rendición de cuentas para proteger nuestras democracias. Desde la Comisión se viene reformando tanto las administraciones públicas como nuestros sistemas científicos para potenciar esa cercanía, ese asesoramiento científico. Y en España, desde también hace unos años, se viene potenciando la evaluación de las políticas públicas, por ejemplo, el consenso por una administración abierta, que lo que sugiere es también una mayor participación y deliberación activa con la comunidad científica para el diseño de las políticas, a acciones que vienen desarrolladas desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como por ejemplo el Plan de Transferencia y Colaboración o el liderazgo que tuvo España durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, por la cual, por primera vez en la historia, los 27 ministros de Ciencia de la Unión Europea pusieron negro sobre blanco el importante y crucial papel que tiene la evidencia científica en la toma de las decisiones políticas. Y así, la Comisión Europea también realizó un análisis del sistema español de asesoramiento científico, describiendo los actores existentes, el diferente uso de la evidencia científica que se hace en los distintos ministerios y señalando ciertos retos para la consolidación de una cultura de asesoramiento científico en la Administración. El informe está disponible y os animo a que a descargarlo y consultarlo. Pero volvamos a la COVID-19, porque de la situación el presidente del Gobierno quedó tan traumatizado que pidió expresamente al Ministerio de Ciencia e Innovación que trabajara con su gabinete para ver cómo abordar una institucionalización del asesoramiento científico más profunda. Y me acuerdo de alguna reunión online en la que Raquel también estaba, en la que varios expertos estuvimos sugiriendo cómo abordar esa institucionalización. Y en febrero de 2024 se estableció la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico en la misma presidencia del Gobierno. En la siguiente diapositiva os vamos a presentar los distintos mecanismos institucionales que por mandato fundacional hemos estado estableciendo a lo largo del Gobierno de España para potenciar ese asesoramiento científico. La ONAC, como digo, está situada en presidencia del Gobierno. No somos el único país que tiene una oficina de asesoramiento científico en su ejecutivo, pero sí somos de los pocos países que la tiene en el centro de gobierno, en el gabinete de la presidencia de gobierno. Esto permite una acción de coordinación con los otros ministerios mayor
que si se situase en el Ministerio de Ciencia o en el Ministerio de la Presidencia. Y a tal efecto hemos desplegado una red de asesores científicos ministeriales. 22 asesores científicos están situados en el gabinete de los ministros de España. Un asesor por cada ministro. Estos asesores científicos fueron seleccionados con una convocatoria abierta a la comunidad científica, a la que se recibieron más de 1.600 solicitudes. En colaboración con la comunidad científica se establecieron 22 comités para evaluar estas solicitudes y se seleccionaron un listado que se ofreció a los ministerios. Y de ese listado el ministerio acabó escogiendo a su asesor científico ministerial. Con carácter semanal, esos 22 asesores científicos ministeriales se reúnen en Moncloa para analizar las actividades, las demandas que tengan en sus ministerios y fomentar la colaboración y cooperación interministerial para el enfoque de todo gobierno que señalaba en una de las diapositivas iniciales. Después de esa reunión de coordinación, tenemos también una reunión de formación, porque estos asesores científicos vienen del entorno académico en su gran mayoría y pueden no entender o no saber cómo funciona la administración y mucho menos cómo funciona un gabinete político. Por lo tanto, estamos realizando una formación muy intensiva para que sean más efectivos en su actuación. Pero también otra de las cosas que les dijimos en sus primeros días es que mapearan, identificasen qué otros organismos ya estaban ofreciendo asesoramiento científico dentro de sus ministerios y que estos asesores científicos no venían a reemplazar la función de estas otras instituciones que ya trabajan y colaboran con los ministerios. Todo lo contrario, venían a reforzar esos lazos. Y así, pues, también puedes decir, pero es que una única persona no puede dar abasto con todo el ministerio. Pues para ello hemos creado una unidad de asesoramiento científico con 10 analistas que hemos radicado en el CSIC, que hacen unos informes rápidos en menos de 10 días, en 8 días, te producen un informe rápido de 10, 20 páginas para responder a una pregunta muy concreta. También hemos estado colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional para crear protocolos de asesoramiento científico en situaciones de crisis para la seguridad nacional. Y hemos establecido un comité concreto, un grupo permanente de asesoramiento científico para la gestión de la crisis que depende del Comité de Situación del Sistema de Seguridad Nacional. Muy parecido al protocolo SAGE que existe en el Reino Unido, por ejemplo. Con la FECIT hemos sacado 2 convocatorias, una convocatoria de proyectos I+P, por la cual los grupos de investigación pueden solicitar financiación para realizar un proyecto de investigación durante 2 años. Ahora bien, con el apoyo de una administración pública y la participación de la misma en el equipo de investigación. Con ello lo que buscamos es la co-creación de proyectos de investigación con la administración pública para resolver, mediante ciencia, problemas de política pública. Y esa es una de las convocatorias. La segunda va a salir el próximo lunes, espero, que es de estancias de investigadores en la administración pública. Los investigadores, del mismo modo que podéis hacer una estancia en la Universidad de Berkeley o de Harvard de 6 meses o de 1 año, ahora, a partir de próximamente, vais a poder realizar una estancia en un ministerio para resolver un proyecto, un reto de asesoramiento científico que el ministerio tenga. También con el Instituto Nacional de Administraciones Públicas venimos colaborando para capacitar a los funcionarios en este tema de asesoramiento científico. Y, por último, venimos trabajando con la comunidad científica a través de 5 redes de sociedades científicas, reales academias, sociedades científico-médicas, las universidades y los centros de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu, con los que trabajamos en el grupo de trabajo para el asesoramiento científico para el codiseño de todos estos mecanismos que venimos desplegando. Y ellos fueron los que analizaron o evaluaron esa red de asesores científicos a los candidatos. Y todo ello para potenciar el contacto de la comunidad científica con las administraciones públicas. La última diapositiva, que sé que ya estoy en tiempo de descuento, es para señalar una serie de puntos que ya se han venido diciendo a lo largo de la charla
de la jornada de hoy, que son los retos que existen para ligar ciencia y política en situaciones de crisis y emergencia. Uno es la incertidumbre y la urgencia. Los datos son incompletos o cambiantes. Seguramente durante la gestión de la pandemia los gestores lo vivieron y los científicos lo vivieron diciendo al principio si el virus se pasaba por contacto humano o por aerosoles, etc., ¿no? Presión por una respuesta rápida. Se estaba muriendo o se muere mucha gente en estas crisis y emergencias. Pero la comunicación del riesgo y la incertidumbre es muy difícil y hay ciencia detrás de cómo se debe comunicar estas cuestiones. Polarización y politización, también lo habéis mencionado, desconfianza social, el despliegue de bulos, de la desinformación. Todo esto genera una desconfianza social hacia la ciencia y que dificulta la gestión de una emergencia. Pero también la instrumentalización del conocimiento. En ocasiones los líderes políticos pueden llegar a utilizar la ciencia como escudo para poner en marcha políticas, bueno, porque lo dicen los expertos, pero que a lo mejor podrían no ser las más efectivas. Sobrecarga informativa y de desinformación, competencia con bulos y fake news, ruido mediático, tensiones institucionales. Esta es muy importante. Conflictos entre los expertos y los decisores, conflictos de competencias entre distintos niveles de gobierno o incluso dentro del mismo gobierno entre distintos ministerios, falta de coordinación entre comités expertos o entre falta de coordinación política. Y la dimensión ética y social, decisiones con impacto desigual en unas poblaciones más vulnerables que otras, o también la dimensión ética y social de la transparencia y de la confidencialidad. Por ejemplo, los informes del Comité de Emergencias SAGE del Reino Unido anteriormente eran totalmente, tenían un periodo de embargo de meses o incluso años para salir a la luz. Con la pandemia tuvieron que hacerlo en un tiempo récord para intentar ser lo más transparente posibles y generar confianza con la ciudadanía. En fin, hay numerosas publicaciones científicas que hablan de estos retos y de que casar ciencia y política en situaciones, en la gestión de crisis, no es algo que se deba hacer de manera intuitiva. Y en fin, hasta aquí he llegado. Muchas gracias por vuestra atención y nada, dispuesto a resolver cualquier pregunta que tengáis.